Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a la palabra de Dios, vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22. Y en esta ocasión vamos a estar compartiendo en una secuencia en lo que hemos estado compartiendo. Les recuerdo los títulos de estas semanas pasadas, lo que ha sido o te conviertes o te revelas. Y la segunda fue ¿quién es tu abogado? Y dando una referencia de que todos tenemos un abogado, de que o es la carne o es Cristo Jesús. Y hoy vamos a hablar, el título de esta predicación se llama La desnudez del hombre. Y vamos a Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante. ¿Estamos ahí? ¿Ponemos en pie? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hablemos con el Señor. Señor, tú eres bueno, Señor. Sin duda, Señor, no podemos negar, Señor, tu misericordia día con día, Señor, cómo se reanuda, Señor, para mostrarnos de tus maravillas, Señor, para perdonarnos, Señor, por nuestras iniquidades, Señor, y también, Señor, para hablarnos al corazón, Señor. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, a nuestro oído espiritual, Señor, para que seas tú, Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros y de todos aquellos que nos van a escuchar, mi Dios. Gracias, Señor. También nos ponemos en tus manos, Señor, y bendecimos, Señor, a todos aquellos, Señor, que van a escuchar este mensaje, Señor, y que compartan, Señor, de lo que están recibiendo, mi Dios. Gracias por todo, Señor. Te damos honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Veamos aquí. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, tenemos que tomar en cuenta a quién le está hablando Pablo. Le está hablando a la iglesia de Éfeso, pero obviamente estas cartas eran para nosotros también. Despojados en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Hagan de cuenta como traer su saco, su chamarra y se despoja de ella. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No podemos quitar la naturaleza que heredamos de nuestros padres, Adán y Eva. ¿Por qué? Porque eso es una naturaleza que nos sostiene, en este caso físicamente. Pero lo que sí dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué? Porque todo lo que está en la mente natural del ser humano está corrompido, hermanos. Todo pensamiento del ser humano, dice Dios, dice que había visto los pensamientos de los hombres que eran de continuo solamente el mal. Aún sus mejores pensamientos, cuando no están alineados a la palabra de Dios, en este caso todos esos pensamientos pueden estar llenos de jactancia, aún sus mejores obras, pueden estar llenos de vanidad, de vanagloria, de prepotencia, de todo eso. Por eso menciona, dice, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pablo enseña en Romanos capítulo 12 también, dice que ser transformados, renovados de vuestro entendimiento. Por eso Pablo dice, os ruego, suplica, no manda, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios, el cual es vuestro culto racional, que es nuestra mente. Porque en nuestra mente es donde radican los pensamientos. Pero los pensamientos, el asentamiento de los pensamientos está en el corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos o los buenos pensamientos, si es que ya Dios está, en este caso, si es que Jesús
gobierna nuestro corazón. Por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué tenemos que hacer? Renovar nuestra forma de pensar. Recuerden que Dios nos creó, Dios Padre en la creación. A través de Cristo Jesús recibimos la restitución. ¿Por qué? Porque en este caso nacemos de nuevo a través del sacrificio, de creer en el sacrificio de Cristo. Y en el Espíritu Santo lo que hace en nosotros es la renovación. Nos está regenerando nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, porque ya el hombre actúa conforme piensa. Tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Si nuestros pensamientos están gobernados por el mundo, dice Pablo, ahí la escritura que mencioné en Romanos capítulo 12, dice, no os conforméis a este siglo, a esta forma a la forma de pensar del mundo, sino que ser renovados en nuestra forma de pensar. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, cambiar nuestra forma de pensar, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. No es un concepto, no es una idea, no es una filosofía, es una persona. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es lo que debe de regirnos en nuestro diario vivir como cristianos? La verdad. En este caso, Jesús. Y dice que ser revestidos del nuevo hombre creado según Dios. Recuerden esto, que Dios terminó la creación en el sexto día. Ahí se terminó la creación. Pero Pablo nos enseña en la escritura de que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Algo que no existía antes. ¿Qué es esto? ¿Otro hombre? Sí. Otro hombre que no existía, en este caso lleva el nombre de cristiano. Nuevo hombre, neo. Nuevo, algo que es cierto que el que es nacido de la carne, carne es. El que es nacido del Espíritu, nueva criatura es. En este caso, ya como cuando nosotros nacimos de nuestros padres, heredamos ¿qué? El pecado, heredamos nuestra naturaleza humana. Pero estábamos muertos espiritualmente, pero es a través de Cristo Jesús. El primer Adán es alma viviente, el segundo Adán es espíritu vivificante. Y en ese espíritu vivificante, a través de Cristo Jesús, Él nos hace una nueva criatura, creado según Dios. En este caso, el hombre cayó en la imperfección por la desobediencia. Y ahora en Cristo Jesús dice que todo lo que nos pasa es para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados para ser formados a la imagen de Cristo. Algo que el ser humano no tenía, la imagen de Cristo. Teníamos la imagen, heredamos la imagen de Dios en la creación. Sin embargo, esa imagen fue distorsionada por el pecado. Entonces, como fue distorsionado, ya todo lo que hacíamos, todas nuestras obras, todo lo que hablábamos era para el hombre, nada más. Pero ahora en Cristo Jesús somos revestidos del nuevo hombre. Pero para ser revestidos quiere decir que nuestras vestimentas antes de Cristo estaban deterioradas, estaban corrompidas, estaban podridas nuestras vestimentas. No lo digo literalmente, pero lo vamos a entender, vamos de lo espiritual a lo literal para entender lo espiritual. Pastor, a ver, explíquemelo otra vez. Bueno, mejor te lo explico con la palabra de Dios. Como cristianos, como hombres y mujeres que nacimos de nuevo, Dios proveyendo una vestimenta nueva. La pregunta es, ¿acaso estábamos desnudos antes de Cristo? Sí y no. Estábamos desnudos delante de Dios,
porque Él ve nuestra desnudez espiritual y no porque pues usamos ropa, ¿cierto? En lo literal. En Génesis 3:7, cuando después de la caída del hombre, yo se los leo, dice: entonces fueron abiertos sus ojos de ambos, en este caso de Adán y de Eva. Dice, y conocieron que estaban desnudos. Bueno, ¿qué no sabían? ¿Que estaban desnudos? Bueno, recuerden que de la creación, cuando Dios creó al hombre, el hombre estaba en la inocencia, no conocía la maldad, no conocía el pecado. Nuestros niños chiquitos, ellos no conocen la maldad, aunque ya la llevan intrínseca. Ahora, déjenme hacer un punto de aclaración. ¿Nacieron con el pecado? Sí y no. Déjenme, porque ¿qué fue lo que transmitimos nosotros como varones? El pecado. Pero lo que ellos, más que nada, lo que heredaron ellos es la tendencia al pecado. ¿Me explico? Porque entonces, si mueren los niños, pues al infierno. Pero no, sino que están en la inocencia. Pero ya cuando viene el entendimiento para ellos de que el desobedecer, el robar, el golpear, el decir mentiras ya es malo, entonces ya les viene la conciencia. Y ahí sí ya necesitan a un Salvador. ¿Me expliqué? Okay. Cuando ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, claro que sabían que estaban desnudos, pero no había maldad, no había lujuria, no había lascivia. Andaban como, se paseaban para allá y para acá y no había ningún problema, porque para ellos era algo natural. Pero después de que pecaron, se abrieron sus ojos y conocieron la maldad. Y se dieron cuenta que estaban desnudos. Ah, estás desnuda. Y ella dijo, ay, estás desnudo. ¿Y qué hicieron? Y dice la escritura, dice que entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se dieron cuenta que estaban desnudos porque ya su ojo espiritual, en este caso, recuerden que, como explico, estaban en la inocencia, pero ahora pasaron a su conciencia. Y en esa conciencia se dieron cuenta que habían fallado, habían desobedecido a Dios. Entonces, como se les abrieron los ojos, entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Cubrir su desnudez. Cubrir su desnudez para acercarse a Dios. Porque sabían que Dios tarde que temprano se iba a acercar a ellos. Dios ya sabía desde antes de la fundación del mundo que ellos iban a fallar. Por eso tenía a Cristo inmolado antes de la fundación del mundo. Lo tenía crucificado para salvar al mundo en el plan redentor. Antes de ni siquiera poner el fundamento de la tierra. Bueno, esto se conoce como la omnisapiencia, omnipresencia y el todopoderoso de Dios. Ahora, cuando ellos se dieron cuenta, hicieron que, dice que cosieron hojas de higuera. Las hojas de higuera representan el religiosismo. Yo me acerco a Dios con mi religión, con mis tradiciones, con mis creencias, con mis buenas obras para acercarme a Dios. Y el hombre se acercó. Y hasta el día de hoy se siguen acercando a Dios con su religiosismo. Y esto se planeó en lo más profundo de las tinieblas. Porque en este caso, él se quiso justificar, en este caso no soy desnudo, y se cubrió. En este caso, porque toda religión, sea cual sea, toda religión te va a acercar a Dios, pero con la religión te aparta de Dios. Porque tú crees que con tu religión te vas a acercar a Dios. Y no es así. No hay ninguna religión que te acerque a Dios. Al contrario, te aparta. Porque te hace creer que con tus trapos de inmundicia, te hace creer que con tus hojas de higuera te puedes acercar libremente a Dios. Y no es así.
Es por eso que predicamos una relación con Dios. ¿Qué significa esto? Nacer de nuevo. Ellos se dieron cuenta que tenían que cubrir su desnudez. Y dice que hicieron delantales para cubrirse. Esto habla de lo literal, se cubrieron literalmente. ¿Sí? Bueno, conocemos el contexto cuando ya nos habla en el próximo capítulo, cuando Dios, en este caso, les quitó sus hojas de higuera. Quítame tus trapos de inmundicia y déjame te cubro yo con pieles. ¿Qué significa esto? Una expiación, un sacrificio de un ser inocente, de un animal, tuvo que haber derramamiento de sangre para cubrir el pecado, cubrirlo, no quitar el pecado del hombre. Simplemente cubrió su desnudez. ¿Y qué necesitaba el hombre? Bueno, la sangre de ese animal, de esos animalitos que Dios mismo mató y quitó las pieles de esos animales ya muertos, para cubrir la desnudez, eso simplemente iba a cubrir. Y más adelante surge cuando Dios manda, porque aún no ya había llegado el tiempo de la gracia, aún no estaba el tiempo del sacrificio de Cristo, que Cristo era el Cordero de Dios y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que puede proveer las vestimentas nuevas para que cubra la desnudez del ser humano. Entonces, simplemente lo que hizo Dios cubrió la desnudez, pero ahí seguía intrínsecamente la naturaleza del pecado. Y todos heredamos esa desnudez espiritual. ¿Me explico? ¿Sí? Muy bien. Y si algo no lo entiende, vuélvalo a escuchar, hermano. Yo lo vuelvo a escuchar. Muchos tratan de cambiar, de hacer lo correcto con buenas obras, pero delante de Dios la Escritura nos dice que son trapos de inmundicia. El hombre cubre su desnudez literal, pero no la espiritual. No, la única manera que podemos cubrir nuestra desnudez espiritual es siendo revestidos del nuevo hombre. No hay otra manera. Dice la Escritura, ser vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia. ¿Por qué la justicia? Porque la justicia de Dios fue satisfacida cuando Jesús murió y derramó su sangre. Y es su sangre la que nos lava, pero también Cristo es el que nos brinda las vestimentas nuevas, puras delante de Dios, llenas de justicia y de santidad de la verdad. En el Antiguo Testamento habla de un hombre llamado José el soñador. ¿Se acuerda que su padre le había hecho unas vestimentas de colores en la cual se distinguía como el heredero, como el escogido, como alguien especial para el padre? Sin embargo, ¿qué hicieron sus hermanos? Lo desnudaron, le quitaron esas vestimentas. Más adelante fue vendido como esclavo, fue a gobernar la casa de Potifar, pero otra vez fue llevado a la cárcel y quitado que sus vestimentas de jefe de la casa de Potifar. Pero más adelante, en la soberanía de Dios, Dios lo viste de gobernador de todo Egipto. Jesús fue desnudado, quedó desnudo en una cruz. Usted puede ver un crucifijo donde le ponen como un taparrabo, se le conoce, que está tapando sus partes nobles, pero no es así, hermanos, no quedó así. Lo desnudaban literalmente a todos los que estaban condenados. ¿Para qué? Para exponer su vergüenza. Y Jesús voluntariamente, él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por mí mismo, pero tengo poder para volverla a tomar.
Jesús fue desnudado, despojado de esas vestimentas esplendorosas que le pusieron porque fue vestido con púrpura, pero fue desnudado. Y fue ese sacrificio, en ese sacrificio perfecto, Él murió desnudo. Por eso menciona la Escritura, y las mujeres le veían de lejos. Bueno, entonces, ¿qué debemos de hacer, pastor? Bueno, ya nos dice la Escritura, nada más en este versículo. Dice, ser revestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué? Porque estamos desnudos delante de Dios. Literalmente, pues, estamos cubiertos con ropa. Y sí. Miren lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 9, para ir adentrándonos un poquito más a la enseñanza, a la prédica. Mateo capítulo 9, versículo 14 en adelante. Dice la Escritura, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, entiéndase Juan el Bautista, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Ellos estaban diciendo, en otras palabras, ¿por qué nosotros sí tenemos que venir a la iglesia a recoger, a barrer? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué sí tengo que diezmar? Y aquellos no diezman, aquellos no ofrendan, aquellos no hacen nada, aquellos no evangelizan. Porque las obras, sin el debido orden establecido por Dios, vienen siendo obras en las cuales puede producir jactancia. Y cuando no lo haces, sientes culpabilidad. Pero no solamente eso, sino que también ellos estaban diciendo, ¿por qué nosotros sí y ellos no? Dice, los fariseos ayunaban muchas veces y tus discípulos no ayunan. ¿Qué dice Jesús? La respuesta divina es, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pues nadie se pone a llorar cuando alguien se va a casar o se está casando, a menos que sea la mamá o el padre que no quería liarlo, que le va a dañar su linaje. ¿Acaso pueden los que están en bodas tener luto? ¿Se está muriendo mi hija? No, no se está muriendo tu hija. Estás ganando un hijo. Decía mi esposa, ahora como saben, pues mi hija está comprometida, y decía mi esposa, yo quería tener 4 hijos, vamos a tener otro hijo, otra hija, vamos a tener 4 hijos. El día de la boda, y que Dios me conceda casarles, o sea, llegar hasta ese día, soy su pastor, ¿no? Le voy a decir, mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu suegra. Ya tiene su mamá. Porque no estaba perdiendo. Quería 4, que tengo hijo, hija. El día que venga la nuera, mujer, he ahí tu hija. Hija, he ahí tu suegra. Y ahí agárrense. Bueno, en este caso, vemos cómo no hay luto cuando dice, cuando el esposo, en tanto que el esposo está con ellos. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Habla de que tarde que temprano nos van a venir las aflicciones, ¿no es cierto? Jesús le está garantizando a sus discípulos, yo soy el esposo, pero un día me voy a ir. Entonces sí ayunarán. Entonces sí van a conocer lo que dicen por ahí, vas a saber lo que es amar a Dios en tierra ajena. ¿No es cierto? ¿Ya lo saben? Yo ya. Y sigo aprendiendo. ¿Cómo amar a Dios? Dice que Él nos envía como ovejas en medio de lobos. Allí sí que es ayunar. Dice, nadie pone, y da un ejemplo natural para una enseñanza espiritual. Se conoce como una parábola. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo
en vestido viejo. Y da la explicación, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor. Se hace peor la ruptura. ¿Qué significa esto? De que de nada sirve poner parches en mi vida. De nada sirve experimentar un milagro en mi vida si no le he entregado mi vida a Dios. De nada sirve que supla Dios una necesidad si sigo teniendo un pleito delante de Dios. La Escritura nos enseña, dice, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de María, donde menciona el salmista, dice, porque ahí me tentaron vuestros padres. Y dice, por 40 años he estado con ellos y no les ha faltado nada, pero por 40 años he estado disgustado con ellos y no entrarán en mi reposo. Tal vez tú puedes decir, pastor, yo tengo aquí 4 años, pues a lo mejor por 4 años Dios ha estado enojado contigo, porque has sido expuesto a la palabra de Dios y no has tomado la decisión de entregarle tu vida al Señor. Alguien podría decir, ¿acaso habrá aquí alguno que no ha nacido de nuevo? Están en todas las iglesias. ¿Seré yo maestro? Diría uno por ahí. Usted sabe si no ha nacido de nuevo o no. ¿Sí? O más bien, sabe si ya nació de nuevo, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu si somos salvos o no. No trato de condenar o no trato de traerte duda, porque es algo que tú ya sabes en tu espíritu, que ya naciste de nuevo, y para ti no hay ningún problema. Pero al que no, seré yo, pues dude. Pero no solamente se quede con la duda, sino corrija y sea revestido del nuevo hombre, porque de nada serviría ese remiendo. Remiendo habla de suplir una necesidad. ¿De qué serviría que Dios te diera un trabajo y te va a apartar de Dios? ¿De qué serviría que puedas suplir a tus hijos, a tus hijas, a tu esposa, o hacer las cosas, pero Dios está enojado contigo? Es simplemente un parche. Ahí, se me rompió aquí de la rodilla, un parche. Pues que me rasgué por y otro parche. Que tengo una necesidad en el trabajo, otro parche. Dios supliendo parches. Ya te dicen el parchado. Pero da la explicación. Dice, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. ¿Por qué? Porque esa acción que Dios está proveyendo, está mostrando su misericordia contigo, su paciencia contigo. Dice, o ignoráis la longanimidad, la paciencia que Dios ha tenido contigo para que procedas al arrepentimiento, pero que tu corazón endurecido no ha querido entregarle su vida al Señor. Es un parche nada más. Un parche. ¿Para qué un parche? Un parche. ¿Han visto por ejemplo, los trajes de los payasos, cómo les ponen parches? ¿Cómo me veré yo aquí todo parchado? ¿Cómo me veré? El pastor parchado. Pero lo que hace, imagínense, ya su vestimenta está vieja. ¿Cuántos años tiene? No, pues 30, pastor. No, 40, no, pues ya llevo el doble, pastor. ¿Cómo estará su vida, su vestimenta delante de Dios? Bueno, para empezar está desnudo delante de Dios. Pero en esa vestimenta que está llevando por sus obras, yo sí hago, yo sí doy, yo sí esto, yo sí aquello, esa vestimenta humana, entiéndase por las acciones, eso simplemente ya está rasgado, ya está viejo. Es más, ya huele feo. Porque no lo puede ni meter a lavar cuando es un vestido así ya viejo o un saco viejo. Si lo lava se le deshace ahí, se le destroza. Pero una vestimenta nueva, pues para empezar no necesita parches.
No es lo mismo un carro restaurado que un carro nuevo. Un carro restaurado, pues, lo chocaron, le pusieron su parchecito y hasta brilla, pero tarde que temprano ahí se ve el parchezote. ¿No es cierto? Ahora, en uno nuevo, ¿qué? Hasta huele a nuevo. Y muchos usan perfume para oler nuevos. Pero delante de Dios, apestamos. Ya me incluí ahí. Apestamos cuando no le hemos entregado la vida al Señor. Pero si usted ya le entregó su vida al Señor, todas las acciones que usted haga son olor fragante para Dios. ¿Ve la diferencia? Que si usted lo quiere hacer en sus fuerzas, yo sí hago, yo sí doy, guardo el sábado, hago esto, no como esto, no hago esto, me visto así, así, eso huele feo delante de Dios, son trapos de inmundicia. El remiendo habla de suplir una necesidad o llenar un hueco, un parche, como el carro, que quedó ahí, quedó un hueco ahí. ¿Qué hacen? Lo cubren y lo resanan. Pero es nada más eso. ¿Qué? ¿Ya se hizo nuevo el carro porque ya el motor ya es nuevo porque le puso un parche ahí? No, sigue caminando así, aunque va brillando. Y muchos salen de aquí brillando, pero van así su vida así. ¿Amén? Dígame, amén, pastor. Sí estoy entendiendo. Échele, pastor. Y volteé con su vecino, no sé qué. De nada sirve poner remiendos en nuestras vidas, poner parches en lo que está viejo. Bueno, entendemos por sentido natural que va a rasgar lo viejo. Un parche nuevo, una tela nueva. Compraste unas 6 pulgadas de una tela nueva, aunque brille, aunque sea seda, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Poner parches en nuestras vidas, ¿de qué sirve un milagro en este caso? Si estoy desnudo delante de Dios, ¿de qué sirve la provisión diaria o la abundancia si Dios está enojado conmigo? Jesús no vino a remendar un sistema religioso, ¿no? Miren, desde que Jesús nació, venció a Satanás. Y Satanás a través de Herodes quiso acabar con el plan redentor, matando a los inocentes, a los niños. Pero desde ahí dice, ya el mundo ha sido juzgado. Lo que hizo Jesús en la cruz fue la evidencia para nosotros. Pero desde que nació, ahí venció. Es la culminación en la cruz de la obra redentora. Pero en este caso, Jesús no vino a contender con Satanás. ¿Quiénes fueron sus archienemigos? Los religiosos, correcto. Los fariseos, los que con un sistema religioso querían acercarse a Dios. Y Jesús les decía, no han entendido, misericordia quieren, no sacrificio. De nada me sirven tus ayunos. No estás entendiendo, es que está en la ley. Sí, ¿de qué sirve que leas la ley o cumpla la ley? Cuelas el mosquito y te tragas el camello entero. ¿De qué sirve tener el conocimiento si no has entregado tu vida al Señor? Por eso era necesario, es necesario nacer de nuevo, cambiar nuestras vestimentas y que seamos revestidos de Cristo Jesús. Ahora, esto solamente lo da el Padre, pero dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Al soberbio, al altivo, al prepotente, ese lo ve de lejos, al orgulloso. Y o te conviertes o te rebelas. O dejas que el Señor te vista o sigues en tu desnudez.
Jesús no vino a remendar un sistema religioso con las tradiciones de los fariseos. ¿Por qué decía? Decía, ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando van a comer? Y Jesús les dijo, ¿y ustedes por qué invalidan la palabra de Dios con sus tradiciones? Entiéndase un romanismo con tradiciones. Yo hago, yo esto, yo lo otro, rezo, hago. ¿De qué te sirve todo eso? Y no solamente hablo del romanismo, sino también el hinduismo, todas las religiones son obras. Haz esto y vivirás. Haz esto, y vas a ganar la salvación. Y Dios me dice, cree simplemente y eres salvo. ¿Qué debo hacer? Cree. Y porque creo me arrepiento. Y porque me arrepiento hago un cambio de vida. Y no solamente creo, sino que me convierto al Señor. De nada serviría creer y no hacer. Y de nada serviría arrepentirme, pero no hago nada. ¿Qué debo de hacer, pastor? Pedirle vestiduras nuevas al Señor. Dile que ya no quieres poner parches en tu vida. Dile que reconoces tu desnudez delante de Él. Dile que quieres dejar quieres dejar tu manera de vivir y quieres ser vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ser vestidos de Jesucristo, pues Él fue desnudado para darte sus vestiduras de justicia. El hijo pródigo reconoció su desnudez. Habla la escritura en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, cuando dice que el hijo, después de que le dijo al padre, ¿sabes qué? Tú para mí estás, en otras palabras, tú para mí estás muerto, dame la herencia que me corresponde y ahí te ves. Y el padre, repartiéndolo todo a ambos, al hijo mayor y al hijo menor, el hijo se fue a vivir, vendiéndolo todo, fue a vivir su vida perdidamente. Entiéndase nosotros. ¿Cómo vivíamos antes de Cristo? Perdidamente. Y dice que malgastándolo todo, llegó a un lugar donde le dieron trabajo de alimentar cerdos y deseaba saciar su hambre con las algarrobas que le daban los cerdos, pero ni a él, ni eso le daban, ni eso le daban. Entonces, dice, y abriendo los ojos, vino la gran revelación. Abriendo los ojos, dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí que perezco de hambre? Yo aquí batallando con mi religiosismo, con mis obras, haciendo esto, haciendo aquello, y no me puedo acercar al Padre. Entonces, dice, ya sé qué haré. Iré a la casa de mi Padre. Primero que nada reconoció, he pecado contra el cielo, porque debemos de entender que primero contra quién pecamos primeramente es contra Dios, y luego con los demás. Con la familia, con la esposa, con los hijos, con el vecino, con el patrón. Hemos fallado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quién dice yo? Okay. Y no solamente eso, sino que creyó, se arrepintió e hizo un giro de 180 grados y fue a la casa del Padre, porque él se había apartado del Padre, de la casa. Y el Padre dice que, y viendo el Padre a su Hijo, quiere decir que todos los días le esperaban. Y Dios ha sido paciente para con nosotros, que nos arrepintamos. Dios quiere que todos se salven. Pero hay otros que no, ya no. ¿Cuándo? Mañana, dijo el faraón, ¿se acuerdan? Mañana. Déjame aquí con mis ramitas. Déjame aquí, déjalas agarro de almohada. Olían feo, pero mañana. Y no querían. Entiéndase, y si no lo ha escuchado, escuche la predicación antepasada. El hijo pródigo reconoció su desnudez
que solo tenía unas vestiduras viejas y apestosas, olorosas a cerdo, y según los judíos era algo inmundo. ¿Lo ve? ¿Qué hizo? Se arrepintió. Y llegando con el padre ni le preguntó: ¿dónde andabas? ¿Qué hiciste con la escuela que yo te di? ¿Qué hiciste con la vida que yo te he dado? ¿Qué hiciste con las vestimentas que te había puesto? No, el padre le abrazó y le besó. ¿Sí ve la misericordia de su padre? ¿Cómo nos recibió? Y no te preguntó: ¿dónde andabas? No, pues allá con los hindúes, allá con los de Pare de Sufrir, allá con los... No te preguntó, sino que él arrepentido se convirtió y el padre dijo: sacad el mejor vestido y vestirle. ¿Que no estaba vestido? Sí, sí estaba vestido. Pero ¿cómo estarían sus vestimentas? Viejas, rasgadas, olorosas, sucias. Y dice que hicieron fiesta. ¿Por qué hay fiesta cuando un arrepentido viene a la casa del Padre? Otro ejemplo es la mujer samaritana, que estaba cansada de poner parches en su vida, de poner remiendos. Cada vez que ponía un remiendo en su vida, se sentía rasgada por dentro, porque ella había tenido 5 maridos, 5 remiendos en su vida. Ella no entendía de que Dios la quería soltera. Así hay muchas. Luego otra, y luego otro, y luego otro, 5, 6, ya estaba viendo al 6º, esta mujer. ¿Qué no entiendes, mujer? ¿No has entendido que Dios te quiere soltera para que le sirvas? Y ella dijo: no, y vio a Jesús, este no, es judío, pero pues... Ahora, eso me dice la escritura, ¿verdad? Es para entenderlo. La mujer samaritana estaba poniendo parches y parches en su vida, en sus vestimentas viejas. Estoy rasgada por dentro. Me siento menospreciada desde el primero. Él se puso otro parche, y luego otro parche, la parca. Es que de repente salen así. Ahí va la samaritana, no. Pero así era su vida. Tal vez era menospreciada por el primer hombre, el segundo, el tercero. Cada vez se sentía rasgada por dentro. Había tenido ya 5 maridos y estaba conociendo al 6º. Jesús le dijo: ¿por qué 5 maridos has tenido? Tráeme a tu marido. No tengo. Bien has dicho. Porque de los 5 divorcios que tienes, de las 5 cartas de repudio que tienes ahí apiladitas, ¿ya quieres otro? ¿Qué no entendiste, mujer? Y la mujer le cambia la conversación. Nuestros padres nos dijeron que iba a venir el Mesías. Y dice: aquí está, soy yo, el que habla contigo. ¿A qué había ido esa mujer al pozo? A traer agua. Ibas con su cántaro. Pero dice la escritura en Juan capítulo 4, dice: y dejando el cántaro, porque dijo: dame de esa agua, yo soy el agua viva, yo soy tu marido, mujer, ¿quieres casarte conmigo? ¿Qué decía? Que no había luto cuando el novio estaba con ellos. ¿Quieres ser mi esposa? En este caso, como iglesia ya somos la esposa del Señor. ¿Quieres ser yo me comprometo contigo a ir a la casa del Padre, preparar lugar y volver por ti? Y la samaritana, ¿sí me explico, verdad? Y la samaritana dice: y dejando el cántaro, pues suplida su necesidad. ¿Qué es un parche? ¿Qué es un remiendo? Suplir una necesidad o llenar un hueco. Y esa mujer se sentía vacía por dentro. Pero Jesús, como el novio fiel, cubrió ese hueco en su corazón. Satisfació su necesidad. Ya no necesitas de esa agua. Ya no necesitas ni tu cántaro necesitas. Déjame te revisto con justicia. Y esa
esa mujer fue a presumir sus vestimentas nuevas a Samaria. Miren, la novia del Señor, qué huele. Y predicó a todo un pueblo. Nació de nuevo. El dejar de hacer cosas malas, por bueno que esto sea, eso no trae la salvación, ¿no? Mira, el que vengas cada domingo, eso no te trae la salvación. Ahora, no pretendo de que dejes de venir, sino al contrario, por el amor de Dios, ya, entrégale tu vida al Señor. Otro año ya se ha ido. ¿Cuántas cosas, cuántas visitas has tenido? Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. El dejar de hacer cosas malas, por bueno que sea, eso no trae la salvación. Te trae un vestido, el Señor te trae un vestido nuevo. No son, en este caso, el dejar de hacer cosas es simplemente parches. Es un parche delante de Dios. Solo son trapos de inmundicia. Una buena acción. El dejar de ver cosas, el dejar de robar cosas, el dejar de hacer esto, el dejar de hacer... Es una obra, pero delante de Dios son trapos de inmundicia. Mira lo que el religiosismo puede provocar en un ser humano, creyendo de que trae las vestimentas nuevas, pero delante de Dios, si no le has entregado tu vida al Señor como tu único, enfatizo, único y suficiente Salvador, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El conocimiento, Pablo enseña y le advierte a Timoteo: cuídate del conocimiento, cuídate de la ciencia y de la falsa filosofía. Muchos dicen: no, es que yo conozco la Biblia. ¿De qué? De nada sirve delante de Dios el que conozcas toda la Biblia. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dio la vista a aquel hombre que había nacido ciego? Y le preguntaron a sus discípulos: ¿quién pecó, él o sus padres? No, ya. No, es para que se manifieste la gloria de Dios. Se manifestó la gloria de Dios, le da la vista, le es llamado por los fariseos, por los religiosos. Dice: a ver, ¿quién te curó? ¿Quién te dio la vista? No, pues Jesús. No, él es mentiroso. Traen a los padres dicen: pues, ¿cómo es que ahora sabemos que es nuestro hijo, pero ¿quién le dio la vista? Pregúntenle a él. Ya está grandecito. Y dice que dijeron: no, nosotros a Moisés tenemos, él escuchó a Dios. Dice, le dijo el cieguito, dijo: pues yo solo sé que Dios no escucha a los pecadores. Y a este hombre, le dio la vista. Y dice que saliendo, fue expulsado de la sinagoga, después afuera se topa Jesús con él y dice: ¿crees en el Hijo del Hombre? Pues si lo viera, pues lo estás viendo. Y dice que se postró y le adoró. A esto ha venido el Señor, a esto ha venido el Hijo del Hombre, a dar vista a los ciegos. Y dijeron los fariseos: ¿acaso nosotros también estamos ciegos? Pues sí, porque tu conocimiento no te trae la salvación. Amén. Es que yo conozco las Escrituras y hueles feo y tu vestimenta está rasgada delante de Dios. Por eso, no es el conocimiento, al contrario, el conocimiento nos condena más, hermanos. ¿Sí entienden esto? Ok. Mire, si usted dice que lo entiende y si no lo comparte, hay consecuencias. Porque si lo está entendiendo, compártalo. Ahorita voy a compartir algo. Otra de las cosas puede ser el ser miembro de una iglesia. Yo tengo la membresía de casa de oración y que te la vas a presentar ahí. Miren, tengo el brochecito ahí de casa de oración. No, eso no te hace salvo. Las buenas obras. Bueno, el mundo está lleno de buenas obras. Si no, espérense a Navidad, como Teletón y hacer cosas, dar a los ricos, dar comida a los pobres. En Thanksgiving, dan un pavo, dan esto. ¿Sí? El mundo está lleno de buenas obras, pero sin Dios.
porque buscan su jactancia. Aún nuestras mejores obras, sin Dios, son trapos de inmundicia. El bautismo, hay gente que no, ya me bauticé, pastor. Pues con qué agua, mijo, porque hueles mal. ¿Viste a la alcantarilla ahí de donde vieron la? No. Eso no nos trae la salvación, hermanos. A muchos que se bautizaron, dijo el Señor, que no eran 10. Dice, de los 5 que tenía, ya no me quedó uno. Es un canto. El cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley, yo guardo el sábado, hago esto, no como esto, no, eso te produce orgullo porque dices, yo sí. ¿Qué decían los fariseos? Nosotros y los discípulos de Juan, nosotros sí ayunamos, ¿y por qué tus discípulos no? ¿Qué producía eso? Orgullo. La sinceridad. Alguien podría decir, yo soy sincero con Dios, yo puedo amar a 2 mujeres. Y Dios te dice, y la palabra de Dios, y el pastor dice, eso es pecado. ¿Qué? ¿Cambia tu sinceridad a la palabra de Dios? No, la palabra de Dios te confronta. Eres un adúltero. El dar diezmos. Unos creen que no, yo doy el diezmo cada 8 días de todo lo que tengo, dijo que. Y dijo Jesús, de los dos, del publicano y el fariseo, dijo, solamente uno salió justificado y no fue el fariseo. ¿Qué daba sus diezmos? Los diezmos no traen la salvación, hermanos. Es una evidencia de que somos salvos, porque ya no estamos poniendo ni el dinero, ni nuestra cartera, ni nuestros bienes personales en nuestra relación con Dios, que interfiera en nuestra relación con Dios. Pero muchos, no, yo voy a la iglesia, pero acá mi cartera es mía. Pues quédese con su cartera, diría Dios. Hay algunos que dirán, no, es que yo un día alcé la mano e invité a Jesús a mi corazón a cenar en mi casa. Pues tampoco, fíjate. Muchos hacen la oración, ¿no? ¿Quién acepta al Señor? Yo. Y diría el chavo, sas. Y yo. Pero eso no trae la salvación, hermanos. Si vieran cuántos he visto yo que alzan la mano, pero ¿creyeron? Sí, tal vez sí creyeron, pero nunca se arrepintieron. ¿De qué serviría esa creencia? También los demonios creen y tiemblan. Ya conocen su fin, pero no nacen de nuevo. Entiéndase las personas. ¿Por qué? Porque mira, puedes decir, yo invité a Jesús a que viniera a morar en mi casa. ¿Ok? He puesto este ejemplo y he tomado al hermano Daniel en otras ocasiones. Resulta que yo le debo al hermano Daniel $1,000,000. Y diría el ciego, ¿con qué ojos de vino tuerto, verdad? Pero ahí está la deuda impagable. ¿Cómo se la pago? Tengo 2 meses sin trabajar. ¿Cómo se la pago, hermano? No, pues no. Pero resulta de que un día me lo topo y él se pone, el que me debe. Y yo le digo, ¿cómo estás, hermano? Hasta la voz se me fue. ¿Cómo estás, hermano? Y dice, ¿sabes? Te andaba buscando. Y él pensaría, va a pagarme. Te andaba buscando para invitarte a cenar a mi casa. Ven esta noche. Y diría al hermano, pues voy a llevar un baúl para sacar todo el oro de ahí, porque me va a pagar. Pero resulta de que yo lo invito a la cena, le sirvo, lo atiendo, lo recibo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, diría uno. Pásale, siéntate así, comemos el cafecito y la plática y todo a gusto y se va. Y el otro día me lo topo, ¿cómo estás, hermano? Bien, pues no, pues todo bien, ándale, pues ahí. Y él se queda, oye, ¿y lo que me debes? Te invité a cenar. Va a decir, hermano, no. ¿Y la de Puebla? No, móchese,
me debes, hay una deuda. Y hay una deuda delante de Dios si no te has arrepentido. Ah, ¿verdad? ¿De qué serviría con que levantes tu manita y sí lo aceptas al Señor y lo invitas a tu casa, pero no te has arrepentido, no te has convertido? Dice Pedro, arrepentidos y convertidos al Señor para que vengan tiempos de refrigerio. Miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 3. Estoy por terminar, hermanos. Y eso ya sabe que no me lo creo mucho. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, le habla, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entiéndase, Jesús le está hablando. Por eso está escrito en letras rojas. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y le está hablando al pastor. Pero hablando al pastor está representando a toda una iglesia, a toda una congregación. Le dice, yo conozco tus obras. ¿Te imaginas que Dios me agarre? Yo conozco tus obras, pastor. Y claro que las conoce. Pero que te agarre. Yo conozco tus obras, padre de familia. Yo conozco tus obras, hijita. Dice que ni eres frío ni caliente. Un día sí, un día no, un día sí, ya mero, ya casi. ¿Cuándo? Mañana, dijo aquel faraón. Dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. O sea, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Diría el profeta Elías. Si vas a servir a Baal, sírvale a Baal. El que es inmundo, es inmundo todavía. El que es injusto, es injusto todavía. El que es santo, santifíquese cada día más. Dice el apóstol Juan en Apocalipsis. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Saben ustedes que el tomar agua tibia puede producir de que vomites? ¿Saben eso? Es un efecto natural. O sea, fría o caliente. Un cafecito, un té o algo así. Pero cuando lo tomas tibia, como que empiezas con que le estamos, caray. Y córrele. ¿Por qué? Porque produce y es lo que Dios dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y eso suena algo que te vomite Dios. Y lo está hablando la iglesia, ¿eh? ¿Están grabando? Porque tú dices, yo soy rico. Ahí está, la jactancia, el orgullo. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo no necesito trapos, yo no necesito vestimenta nueva. No, yo así, delante de Dios. Tus obras, yo soy rico, no tengo necesidad. ¿Para qué venir a la oración? ¿Para qué, hermanos? Y los estoy viendo a todos, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Que no eran 10? Vamos a hacer una fiesta y vienen. Vamos a la oración. ¿Qué no somos casa de oración, hermanos? ¿Esto os ofende? Soy el pastor, ¿eh? Tengo autoridad. ¿Qué pasó, hermanos? No tengo necesidad de la oración. No tienes necesidad. Un día el Señor el novio será arrebatado y ayunarás y ahí sí dirás, vas a venir a pedir oración. Miren, hasta las cajitas de la oración está vacía porque siente que no tiene necesidad. Ustedes, mejor otra gente pide oración. ¿Y ustedes qué, no necesitan oración? ¿Ahora qué? ¿Está enojado? Sí, estoy enojado, fíjese cómo ve. Y me estoy riendo. Porque cada quien sabe, hermanos. Mire, pues yo vengo y digo, ¿qué ganan 10? Es que pastor, a las 5 de la mañana, de mañana te buscaré. Es la escritura. Ya para el pastor. No, ¿qué es que no? ¿Cómo ve? ¿Qué? Ya está aquí.
Dice la escritura. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, y hueles feo. ¿Cómo está? Desnudo. ¿Qué necesita un desnudo? Pues, vestirse. Ahora, tenía vestimentas literales, pero delante de Dios, ¿cómo lo vio Dios? Desnudo. ¿Se está entendiendo, verdad? Sí, se les ve en la cara. Mire lo que dice en Mateo capítulo 22. Ya estoy terminando. Otra vez, pastor. Mateo capítulo 22 habla cuando Dios hace una invitación en su paciencia, en su misericordia, en su gracia. Aquí antes de esto está hablando, el contexto habla de tres parábolas, está hablando de tres parábolas y está exaltando la misericordia y la paciencia de Dios para su pueblo. Dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Muchos son llamados, te estoy llamando al arrepentimiento, pero pocos son escogidos. ¿Por qué? Porque Dios conoce si tu arrepentimiento es genuino o no. Dios conoce tu religiosismo. Dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. En este caso, sus siervos, está hablando de los profetas. Dice, volvió a enviar otros siervos, diciendo, decir a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Dijo el Señor Jesucristo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar y volveré. Ya todo está listo, hermanos. Dice, mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otros a sus negocios. Ese acabo de comprar 5 yuntas. Otro dijo, no, es que me acabo de casar. Otro le dijo, en el llamamiento de Jesús, le dijo a uno, sígueme. Y otro dijo, deja que entierre a mi padre. Las relaciones familiares. Deja que cumpla los deseos que tengo de terminar mi carrera. Bueno, dice, mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Es una parábola anterior. En este caso, ¿cómo trataron a los profetas? Algunos los mataron o los menospreciaron. Dice, al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Qué? ¿Lo acepta o no lo acepta? Ya fue invitado. En el Evangelio de Lucas dice, los destazará, los destrozará, los desmenuzará. Imagínate que Dios te agarre y ¿Qué? Te reprendo, pastor. Cancelo tus palabras. Cancélelas, haga lo que quiera. Aquí está escrito, al oír esto el rey se enojó y Dios se enoja también. ¿Por qué? Porque ha mostrado su paciencia, su misericordia contigo para que procedas al arrepentimiento. Pero tu corazón endurecido dice mañana. Dice, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas. Versículo 8 dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Dios no va a parar las bodas del Cordero porque tú no quieras ir. Estás invitado, pero si tú no quieres, ahí te ves.
Id pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas a cuantos halléis. Ahora es a nosotros, hermanos. A todos, a tus familiares, a tus hijos, por el amor de Dios. Predícales el evangelio a tus hermanos. ¿Les tienes más miedo a tus hermanos que a Dios? A tus hijos, a tus padres. ¿Qué? ¿Estoy enojado? Sí, estoy enojado. Sí, no, sí. No. Ahora sí. Acomódese. Si le cayó el saco. Ay, híjole, estoy así bien. No, hermano, pues ¿cómo se los digo? Dios se enoja. Y Dios está enojado. Dice, id pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Malos y buenos. Dice, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. El rey contento entra para ver y saludar a los convidados. En ese tiempo, el tiempo de los judíos, los judíos, ellos no iban a una boda si no eran invitados 2 veces. Se sentían superiores. No, a mí que me invite 2 veces, si no, porque a unos ya les invitaba 2. No, es que nomás me invitó una vez. Hay algunos que solamente tienen una sola oportunidad para arrepentirse. Tal vez contigo Dios ha sido paciente 1, 2, 3, 4, 5 veces, muchas veces. Pero hay algunos que solamente una oportunidad tienen, como los que estaban crucificados a la izquierda y a la derecha de Jesús. Uno se arrepintió. El otro murió en pecado. Jesús murió por el pecado y el que estaba a la izquierda murió al pecado. El rey contento para ver y saludar a los convidados, pero se le borra la sonrisa al ver que entre los llamados hay uno que no está con vestiduras apropiadas para la boda. ¿Se imagina que llegó ahí con la camiseta del América? ¿De las Chivas? Bueno, todo fuera de los santos. Y no porque vaya de los santos, sino los santos del Señor. Pero Chivas, cabras, pues así hay muchos, con su vestimenta de cabra. El que entienda, entienda. ¿Qué haría usted? Imagínese. ¿Qué haría yo si invito a la iglesia y ahí en la boda de mi hija veo otro con un chor ahí, unos tachones? Hello, ¿dónde andas? No. Tomando en cuenta que la mayor parte de esta gente fue tomada de las calles. ¿De dónde fue? De los caminos, de las calles, los mercados. En otra parábola dice, vayan a los mercados, vayan a las salidas y tráiganlos y fórcenlos a entrar. Y dice, en este caso los tomaron de las calles, de los caminos y de las plazas, de una clase menosterosa. En este caso cabe la pregunta, ¿de dónde sacaron las vestimentas para la boda? Bueno, tradicionalmente la respuesta se toma de la tradición cuando un rey invitaba al pueblo, sus recursos eran ilimitados. Eran ilimitados y él proveía vestimentas para todos los invitados. Iban y les tomaban las medidas, así unas de ancho, otras de largo, otras así. Pero Dios, en este caso, Dios provee vestimentas para todos los invitados. Pero hubo uno que no, y se distinguía. Sin embargo, este hombre había mirado su propio vestido, sus vestimentas viejas, olorosas, apestosas. Simplemente se sacudió. Yo no soy tan malo como aquel, porque digo que trajeron buenos y malos. Pero en este caso, tal vez uno traía una rompidita y le puso un parche nada más.
con este parche largo, para presentarme delante del rey, para ir a las bodas de su hijo. Entiéndase, las bodas del Cordero. Este hombre había mirado su propio vestido, quizá solo lo haya sacudido con sus manos, diciendo al asistente, entiéndase, al pastor, al predicador: mi vestido está suficientemente bueno, mis obras son buenas, yo no mato, yo no robo, yo no ando como Chapo. No está tan sucio como el de los demás. No necesito el que me estás ofreciendo, la vestimenta nueva, la vestimenta de Cristo. No la necesito. Yo, con mis vestimentas, con esas me presento. Con una actitud autosuficiente y de desafío, y creía que sus obras, sus trapos de inmundicia, con esos trapos podía celebrar las bodas del Cordero. El rey ofreció vestimentas para todos los invitados. En Apocalipsis 19, 7 al 8 dice: gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las obras justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. El rey se acerca amistosamente. Mire lo que sigue diciendo, dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? No le dijo: ¿quién te invitó? Porque la invitación era general. Sino que le está diciendo: ¿por qué no estás con la vestimenta que yo proveí para todos? La salvación a través de mi Hijo Jesucristo. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Se acuerdan cuando Judas se presentó delante de Jesús para entregarlo? Jesús le dijo: ¿qué quieres, amigo? Que dijo: ¿no? Él me entregó. Sal. Así hay muchos Judas. Fue llamado al arrepentimiento, pero él no quiso. Así hay muchos en las iglesias, y muchos que me están viendo también. Paz de Cristo. Sí, poderosa palabra, pastor. Y no tomas una decisión. ¿No ves cómo hueles a cerdo? ¿No ves tu vestimenta que está rasgada delante de Dios? ¿No estás viendo tu desnudez? O tal vez quieres cubrir tu desnudez con tus obras, con tus hojas de higuera, con tu religiosismo. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Pero este hombre comprendió que no podía justificarse, y toda excusa sería inútil a lo que el rey había mandado: vestidos de justicia en Cristo Jesús. Y este hombre se quedó sin decir nada. El silencio y su fin fue terrible. Mire lo que dice. Y dice: entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Hemos reído, jajaja, pero esto debería de dolernos, hermanos. Cuando tú ves los trapos de inmundicia de tus familiares, ahí donde quiero rascarme. O tal vez tu vida. A lo mejor predicas si no eres nacido de nuevo. ¿Creerían que hay pastores que no son nacidos de nuevo? ¿Y que te llevan a la luna? Que entiendan. Después de
Después que tuvo la oportunidad de ser llamado este invitado, después de que tuvo la oportunidad de ser llamado al arrepentimiento, muchas veces en la iglesia, entiéndase, en la congregación ya aquí nosotros, y dijo, no, mañana. Hoy en día muchos son llamados y cambian sus vestiduras de inmundicia por las del Señor, las vestimentas de Cristo Jesús, puras, limpias, como una iglesia ataviada para el Señor. En último análisis, la salvación no es un logro humano, sino un don de la gracia soberana de Dios en Cristo Jesús. El ser miembro de una iglesia no garantiza la salvación. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Más bien asegúrate que tu nombre esté escrito en la lista de los invitados de la boda. Con una renovación, con la justificación, con la santificación al vestirnos de Cristo Jesús. En Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, estáis revestidos. ¿Quién dice amén? Amén. Pónganse. Gracias. Gracias.